Estamos en la Feria del Libro de Tucumán con una de las citas literarias más importantes programada en esta feria, que es con Guillermo Martínez, hizo la presentación de su libro 11 tesis y antitesis sobre la escritura de ficción. Y ha sido bastante interesante esta charla porque, bueno, hubo muchísimas preguntas. La verdad que sí, me quedé sorprendido, gratamente sorprendido, porque bueno, vino gente que evidentemente está muy interesada en escribir o quizá escritores en ciernes, y las preguntas fueron muy concretas y muy pertinentes, como suele decirse. Los caminos usuales, siempre el que escribe por ahí puede caer en el pecado de caer en lo usual. ¿Es un pecado argentino nada más o usted que tiene una experiencia internacional también se da en los escritores de otros lugares del mundo? No, por supuesto, es una dificultad de la creación en general, es decir, hay muchísimos libros escritos, los temas, si bien como yo discuto dentro del libro, hay una gran combinatoria posible de temas, también es cierto que todos pasamos por experiencias que son significativas y más o menos similares en cuanto a la adolescencia, la muerte de seres queridos, el dolor. Y muchas veces ocurre también que hay toda una generación que está pensando en el mismo tema o que hay una agenda para ciertos temas, ¿no? En la Argentina fue en una época la idea de la revolución social y la literatura del testimonio social, luego fue la novela de la dictadura, luego la agenda del feminismo quizá, en otros países predomina la agenda de los inmigrantes, los problemas de las minorías, las identidades sexuales en disidencia, es decir, hay de algún modo una música de época para cada época y lo que yo intento decir en el libro es que, bueno, uno tiene que ser consciente de eso y eso requiere también un esfuerzo mayor de originalidad si uno va a sonar o va a tocar la música de la época. ¿Se ha dejado de lado la experimentación a la hora de escribir? Porque esto que estábamos hablando de la usualidad, de los lugares comunes, de los temas comunes, ¿se ha dejado de lado un poco esa experimentación que ha caracterizado a las vanguardias? Yo no creo que se haya dejado de lado, o sea, hay también una repetición a veces mecánica de mecanismos que utilizaron, los procedimientos que utilizaron las vanguardias hace muchos, muchos años y que se invocan y se repiten ahora y que tratan de tomar prestado lo que era nuevo en ese momento. Pero bueno, yo dije alguna vez, si está hecho el mingitorio de Duchamp, ya no podemos hacer el bidet y la ducha. Claro, ya Bueno, no. entonces también la vanguardia tiene que replantearse a sí misma. Y por otro lado, yo no creo que las innovaciones más importantes en la literatura vengan por el lado de esos quiebres formales. Para mí tienen que ver con la hondura de las preguntas y reformulación de las preguntas filosóficas, con las nuevas condiciones materiales de existencia de las personas, con nuevos dilemas que plantea la sociedad y con el viejo truco de imaginar mundos diferentes. O sea, hay toda una parte que es la parte que a mí me interesa en la literatura, de crear mundos que tengan relativa autonomía con respecto al mundo tal y como lo conocemos. Entonces, a la vez hay experimentos que no son tan estentorios, pero que se siguen haciendo. En mi caso, por ejemplo, de un modo, un experimento mío formal es tratar de escribir novelas que puedan ser leídas como cuentos. O sea, yo escribo novelas de la misma manera que escribo los cuentos. Bueno, eso es un experimento secreto que no está declamado, pero es algo que yo hago página por página. Y también, por ejemplo, el tratamiento de los diálogos a la manera de pensamientos, recuerdos de los diálogos. Es decir, en vez de poner la escenificación teatral de los diálogos, hay otras maneras de tratar los diálogos. Son formas que no están tan presentes en la literatura y del mismo modo muchos otros escritores hacen innovaciones
que tienen que ver con el material que tienen entre manos y con las necesidades expresivas, ¿no? O sea, la cuestión de la innovación por mostrar la parte formal de lo que se ha hecho, a mí no me parece tan importante como la innovación que es necesaria para ahondar en un tema dado, ¿no? ¿Qué encuentra el escritor que está dudando por ahí, que no encuentra el rumbo? ¿Qué puede encontrar en estas 11 tesis y antitesis? Yo no creo que este libro le sirva a una persona que recién empieza a escribir, pero sí a los que han intentado escribir van a encontrar muchos de los problemas que les han salido al cruce apenas uno empieza a crear un texto, ¿no? Entonces, tal vez encuentre sobre todo algunas discusiones que despejan fantasmas. Los escritores tienen muchas veces fantasmas que vienen de los suplementos culturales, de cosas que se dicen, de ciertos rezagos de romanticismo, el desprecio por la técnica, por ejemplo, la predominancia de la visceralidad o de la espontaneidad. En fin, hay una cantidad de ideas que circulan y que muchas veces hacen dudar a los escritores sobre sus fuerzas o sobre lo que necesitan, digamos, poner de sí para escribir. Entonces me parece que van a encontrar problemas muy concretos y criterios para solucionarlos. No van a encontrar, por supuesto, recetas, pero sí van a encontrar ideas que los pueden fortalecer para ciertas discusiones teóricas que están muy vinculadas a la práctica de la escritura. Sobre los caminos impensados de una obra, ¿le ha pasado a usted que una novela suya ha ido al cine, ha ido a la pantalla grande, al séptimo arte? ¿Qué sensación, hay conformidad respecto de cómo se refleja lo que en principio está escrito en imágenes? Parcialmente siempre, o sea, en general la adaptación de una novela es una mutilación en algún sentido, porque las novelas son demasiado largas en general para el tiempo en que se puede, digamos, comprimir en una película. Entonces, típicamente la operación de la adaptación más dolorosa además para el autor es la mutilación de algunas escenas, incluso escenas muy queridas. Entonces hay una sensación agridulce, ¿no? Lo más importante de todas maneras es quedarse con la sensación de que algo del espíritu de la novela está también dentro de la película, ¿no? Eso es lo más difícil de conseguir. Yo en ese sentido me quedé muy contento con la adaptación que hizo Sebastián Schindel de mi novela Una madre protectora. La película se llamó El hijo. Y tiene que ver también con que al ser el relato relativamente breve, se puede pasar prácticamente todos los hechos, todo lo importante que ocurre en la adaptación, ¿no? O sea, esa es la ventaja que tiene la novela sobre la novela para la adaptación al cine. Bueno, le agradecemos mucho que No, venga al interior a abrirnos la cabeza con un hacha y partirla en dos. no, bueno, no creo que sea así para nada. No van a encontrar cosas que sean tan novedosas tampoco, sino una forma de pensar, un criterio y sobre todo una discusión que creo que es bastante leal sobre las posibilidades contrapuestas para cada una de las afirmaciones. Fue Guillermo Martínez con su libro 11 tesis y antitesis sobre la escritura de ficción, acá en la Feria del Libro de Tucumán para Diario Cuarto Poder y Letras de Fuego.